si el complemento de C es abierto. ¿Está bien? Entonces, esa es la definición. Vamos a enunciar una proposición ahora. Que es la siguiente. La proposición es la siguiente. Hay otra definición de conjunto cerrado, que es esta proposición. Porque tal vez ustedes estén más acostumbrados con esta definición. Y es que, ¿qué quiere decir que un conjunto sea cerrado? Que no se puede salir de él. Esa es la idea. De ahí viene el nombre. ¿Y qué quiere decir que no se puede salir de él? Si yo tengo una sucesión de puntos que convergen, o sea, digamos, está tratando de salir del conjunto, no va a conseguir, no puede. El límite también va a estar en el conjunto. Entonces, digamos, gráficamente, si yo tengo aquí una sucesión de puntos que está convergiendo, este punto tiene que estar dentro del conjunto. Tal vez otra sucesión que estoy tratando de converger haga algo así. Ahí voy a estar, en ese caso llegué a la frontera, pero no me puedo salir. Para converger, para llegar a un punto que está fuera del conjunto C, en algún momento me tengo que salir del conjunto C. ¿Bien? Entonces, esta es la definición más usual de conjunto cerrado y vamos a tratar de probar esta proposición. ¿Okay? Entonces, notemos que nuestra definición de conjunto cerrado es una definición indirecta. Lo que estamos diciendo es que un conjunto es cerrado si su complemento es abierto. Es una definición indirecta. Por lo tanto, tenemos que también usar para probar esta proposición una especie de demostración indirecta. Entonces, lo que vamos a probar es la recíproca de esto, ¿no? O sea, una demostración por absurdo. Supongamos que X no pertenece a C. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un punto X aquí, que no está en C, quiere decir que está en su complemento, y eso quiere decir que alrededor de X yo puedo encontrar una bola de radio R que está completamente contenida en el complemento S. Esto es una bola que no intersecta el conjunto C. Entonces existe R mayor que 0, tal que la intersección entre la bola del centro X, radio R, y nuestro conjunto C es vacía. ¿Está bien? Esto porque recordemos que ese complemento es abierto. Esto es lo mismo que decir que la bola está completamente contenida en el conjunto C complemento.
Entonces, si xn converge a x, entonces existe n sub 0 tal que la distancia entre xn y x es menor que r. R es un número positivo, por lo tanto, recordemos en la definición de límite, podemos usar este r como epsilon. Entonces esta es la definición de límite, y esto es para todo n mayor o igual a n0. Por lo tanto, si la distancia entre xn y x es menor que r, quiere decir que este punto xn pertenece a la bola de centro x y radio r, que está contenida en C complemento, y concluimos que xn no pertenece a C, lo que es una contradicción. Por lo tanto, la proposición está aprobada. Comenzamos suponiendo que teníamos una sucesión que convergía a x y que la sucesión estaba toda contenida en el conjunto C, y acabamos de probar que hay por lo menos un elemento de la sucesión que no está en el conjunto C. Bueno. Voy a hacer un par de definiciones más, las voy a pasar un poco más rápida. Definición. Un conjunto K se dice compacto si K es a la vez cerrado y acotado. ¿Okay? Entonces, los conjuntos cerrados que uno dibuja usualmente son compactos, ¿no es cierto? Porque son acotados. Ahora le cuesta dibujar un conjunto no acotado en una hoja de papel acotada. Conjuntos compactos, por supuesto, son muy importantes, y probablemente el teorema más importante relacionado con conjuntos compactos es el teorema Bolzano-Weierstrass, que nos dice lo siguiente: sea K compacto y sea xn una sucesión en K. Entonces, esta sucesión posee una subsucesión convergente. A un límite en K. ¿Okay? Esta última frase no es necesaria en el enunciado porque, como el conjunto K es compacto, en particular es cerrado, y si tenemos una sucesión convergente dentro de él, el límite automáticamente está dentro del conjunto. La agregamos para
enfatizar el punto, para enfatizar un poco ese punto. Entonces, cuando nosotros hablamos de topología, eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pensando el espacio euclidiano como un espacio topológico. Estos conceptos, conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, conjuntos compactos, son conceptos topológicos que se derivan de nuestras definiciones de qué es lo que son las bolas. ¿Okay? Para definir lo que es un conjunto cerrado, solamente necesito saber qué es lo que es un conjunto abierto. Y para saber lo que es un conjunto abierto, necesito saber cuáles son las bolas abiertas. La definición de conjunto abierto se construye usando bolas abiertas. Y conjunto compacto es lo mismo. ¿Qué quiere decir que un conjunto sea acotado? Supremo. ¿Quiere decir? ¿Ah? Que debe tener un supremo y un No. a una distancia. Esto acá, tal vez es una cosa que debería dicho acá. ¿Qué quiere decir que sea? Lo vamos a hacer acá abajo, ¿ok? Una definición previa que debería ir acá, ¿no? Definición. Un conjunto B. A ver, B es bola, A es abierto, C es cerrado. Vamos a usar E. Se dice acotado si existe R positivo tal que el conjunto está contenido en la bola de centro cero y radio R. Esa es la definición de acotado. Entonces, nuevamente, es una definición topológica. Bien. Depende de nuestra definición de qué es lo que son las bolas. ¿Okay? Entonces, esto es lo que quiere decir acotado. Entonces, el concepto de conjunto compacto es un concepto que solo depende de nuestra definición de qué es lo que son las bolas. ¿Okay? Porque acotado se define en términos de bola. Cerrado se define en términos de abiertos. Y abierto se define en términos de bola. Entonces, todas estas definiciones se definen en términos de bolas. Y por otra parte, todas estas definiciones tienen definiciones complementarias que se pueden hacer a través de sucesiones, que son equivalentes. Entonces, definimos cerrado y probamos una proposición sobre sucesiones. Esta proposición sirve también como definición de conjuntos cerrados, una equivalencia. Y el teorema de Bolzano-Weierstrass es el análogo a esta equivalencia para el caso de compacto. ¿Ok? Entonces la demostración. Vamos a tratar de probar el teorema de Bolzano-Weierstrass. ¿Ok? La demostración del teorema de Bolzano-Weierstrass se parece un poco a la demostración que hicimos anteriormente de la completitud del espacio euclidiano. ¿Okay? Vamos a asumir, para probar este teorema, vamos a asumir la validez del teorema de Bolzano-Weierstrass para números reales. Recordemos qué era el teorema de Bolzano-Weierstrass para números reales. Es lo mismo, solo que ahora acotado en números reales, y ahí entra lo que tú decías. Un conjunto es acotado si tiene un mínimo y un máximo. O sea, si todo el mundo, un conjunto C es acotado si existe un número A que es menor que todos los elementos de C y un número B que es mayor que todos los números de C. Entonces quiere decir que un conjunto es acotado si está contenido en algún intervalo, de la forma AB en este caso. Y el teorema de Bolzano-Weierstrass en el caso de los números reales no es muy difícil de probar. No sé si ustedes se acuerdan cómo se prueba, les voy a
contar brevemente. Entonces, demostración. Usaremos el teorema de Bolzano-Weierstrass para números reales. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es? Entonces aquí, rápidamente, un recordatorio. ¿Cómo era el teorema de Bolzano-Weierstrass para números reales? Para no confundirnos con el X de allá, a esta sucesión le voy a llamar Y. YN, una sucesión de números acotada o tomamos directamente ella contenida en el intervalo AB. ¿Ok? Entonces, YN posee una subsucesión convergente. ¿Okay? Y la demostración de este teorema se las voy a explicar rápidamente, no la voy a hacer completa, pero la idea es la siguiente. Entonces, este es A y este es B. Y mi sucesión está aquí adentro. No sé. Vamos a usar el método de la bisección para encontrar la subsucesión convergente. Entonces, bueno, primero comenzamos aquí. Tomamos en este intervalo AB, ya sabemos que hay infinitos YN, ¿cierto? Entonces, vamos a definir Z1, Y1 está aquí. Entonces, este es Y1 y definimos Z1 como Y1. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a dividir este intervalo en dos mitades. En una de estas dos mitades tiene que haber un número infinito de puntos de esta sucesión. Porque si en esta mitad el número de puntos fuera finito y en esta mitad también fuese finito, la suma sería finita y por lo tanto la sucesión no sería infinita. Entonces en una de estas dos mitades tiene que haber una cantidad infinita de elementos de la sucesión. Por lo tanto, digamos que es el lado derecho. Entonces en el lado derecho hay un número infinito de elementos de la sucesión. Y nos fijamos cuál es de estos elementos el que tiene menor. Vamos a escoger uno de ellos. Uno de los elementos de esta sucesión. Para simplificar un poco la vida de nuestra elección, vamos a elegir el que tenga menor índice, que no sea este. Bueno, este no está en el intervalo, así que seguro no va a ser. Pero digamos que era este. ¿Está bien?
Entonces este era yn2, que va a ser igual por definición a este número Z2. ¿Está bien? Entonces ahora, este intervalo que está aquí, lo dividimos por la mitad. Como en este intervalo de la derecha hay infinitos elementos de esta sucesión, en alguno de estos dos intervalos hay infinitos elementos. Y repetimos la construcción. Decimos, bueno, digamos que es este de acá. Vamos, digamos que es este de acá. Entonces acá, escogemos ahora como Z3 el que tenga índice más chico, que no sea uno que ya escogimos. Que no sea el Z2 ni el Z1. Entonces este de acá va a ser YN3. Vamos a llamarlo Z3. Entonces continuamos con esta construcción. Nos quedamos con este intervalo y siempre tiene que haber un número infinito. Aquí en este intervalo lo dividimos por 2. Entonces en uno de los dos intervalos hay un número infinito de términos de la sucesión. Y continuamos con ese intervalo. Así sucesivamente. Seguimos haciendo nuestra construcción. Y cada vez estos intervalos se van achicando. Podemos hacer la cuenta, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de cada uno de esos intervalos? Es b menos a dividido por 2 a la n. Va para 0. Entonces eso quiere decir que nuestra sucesión Zn es de Cauchy. Porque para todo m mayor o igual que n, el punto Zm está en el mismo intervalo que el punto Zn, por construcción. Y entonces la distancia es menor o igual a b menos a sobre 2 a la n, que se va a 0 con n, va para infinito. Entonces, la observación aquí es que para m mayor o igual a n, Zm menos Zn es menor o igual a b menos a dividido por 2 a la n. Por lo tanto, el límite cuando n va para infinito del supremo sobre m mayor o igual que n de Zm menos Zn es igual a 0. Porque este supremo es menor que... Si cada término es menor que esto, entonces el supremo también es menor que esto. Y el límite de esto es 0. Y esta era la definición de Cauchy. Y lo que dijimos es que los números reales son un conjunto completo. Toda sucesión de Cauchy tiene un límite. Y bueno, y el límite lo estamos prácticamente construyendo, ¿no? Está ahí. Es ese punto al que nos estamos aproximando. ¿Ya? Entonces esta es la demostración del teorema Bolzano-Weierstrass para números reales. Entonces ahora la vamos a tratar de hacer en los en R a la D. Para hacerlo en R a la D, va a ocurrir que esto no va a ser verdad siempre. Necesitamos que la distancia D sea alguna de las distancias que dimos como ejemplo, las que vienen de una norma. Porque si no, podría ser que esto ya no fuera verdad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que observación para la norma LP. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo se prueba esto? Entonces, sea C compacto. Sea